nombre es Selena Gualimpia Palacio y Kenia Marcela Mena Ríos. Somos estudiantes de la Universidad Única Clarediana del programa de Psicología del tercer semestre en el CADEQUIS-2. En esta exposición se actualizará acerca de la participación de las mujeres en las decisiones electorales, principalmente las mujeres. En la sociedad se estableció la ideología que solo deberían de tener voz y mando en las cuestiones que evocaran al hogar, y el hombre, desde que tuviera un poder adquisitivo, tenía la oportunidad de elegir a aquellos candidatos de los cargos más importantes del país. El derecho a la aprobación del voto femenino en Colombia fue tardío. Se consolidó en 1954 como resultado del movimiento sufragista femenino en el país en la primera mitad del siglo XX. Luego una larga lucha, mientras que muchos países como Latinoamérica y en Europa ya contaban con este derecho. Este logro marca uno de los avances más democráticos, más importantes en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres en el siglo XX. Bueno, la desigualdad social y de trato, los desequilibrios en las relaciones de poder y las tradiciones culturales son factores estructurales que a lo largo de la historia han obstaculizado el ejercicio de la ciudadanía en las mujeres. En Colombia se cumple la conmemoración de los 69 años del ejercicio del voto de las mujeres, reconocidos a través del Acto Legislativo NO 03 del 1954 y ejercido por primera vez el 1 de diciembre del 1957, día en el que 1.835.255 mujeres votaron por primera vez en el proceso electoral. La propuesta fue presentada en el Congreso por el senador Alfredo Palacio, sin embargo fue descartada sin ni siquiera haber sido tratada. A partir de ese año se presentaron 22 proyectos para sancionar el sufrimiento de las mujeres, lo cual afirma que lo que pretendemos es despertar la atención de las mujeres e interesarlas en el movimiento, es provocar una manifestación de opiniones, expresó en su momento Alicia Moriaú. Bueno, fue hasta el 1947 cuando el Congreso Nacional dio lugar a la legislación 13.010 que habilitaban a las mujeres a participar de las elecciones gubernamentales. Si bien la ley fue promulgada ese mismo año, no fue hasta el 11 de noviembre del 1951 que se puso en práctica por primera vez. La lucha por los derechos de la mujer comenzó hace años y hoy sigue vigente. El 11 de noviembre se cumplen 69 años de la primera en que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto y a ser elegidas representantes. En 1907, la socialista Alicia Moriaú, de justo creo del Comité Prosagio Femenino, la primera organización que pidió por los derechos cívicos de las mujeres, acompañada de Sara Justo, Julieta Laneri y Elsa Ransom. En 1911 nació el proyecto de ley del voto femenino. Bajo el lema, las mujeres pueden votar. La participación de las mujeres llegó al 90% y fue superior al de los varones. Alrededor de 3.500.000 participaron. Fue en esa ocasión que el Partido Justicialista puso en su lista a 23 mujeres que finalmente fueron elegidas para ocupar bancas en la Cámara de Diputados y Senadores. Las mujeres detrás del derecho a votar, además del Comité Pro Sufragio Femenino, en 1918 se creó la Unión Feminista Nacional. Ambas organizaciones luchaban por los derechos de la mujer y se caracterizaron por la heterogeneidad de sus integrantes, es decir, la unión de ambos. Entre otras cosas, pidieron la protección de los derechos laborales, el acceso a la educación, derechos civiles y políticos. Eran mujeres de distintos partidos políticos, unidas por intereses comunes. Algunas de ellas fueron
Alicia Moriau de Justo. Se trató de una figura destacada del feminismo y asocialismo, cabecilla de las primeras agrupaciones feministas, fue una de las organizadoras del primer Congreso Feminista Internacional y creadora de los primeros proyectos de la ley del sufragio femenino. Sembrar ideas, sobre todo para el día en el que consigamos nuestros derechos, puedan las mujeres ejercerlos con conciencia, deseen ejercerlo y lo hagan para el bien de todos. Escribió en la revista Nuestra Causa en el 1919. Julieta Lantide se convirtió en la primera mujer de Sudamérica en ser incorporada a un patrón y votar, y lo hizo en la ciudad de Buenos Aires para la renovación del Consejo Deliberante. Fue la fundadora de la Asociación de las Mujeres Argentinas. Elvira Razón fue militante de la Unión Cívica Radical y una de las fundadoras del Centro Feminista, que reivindicaba la igualdad civil y la política de la mujer. Impulsó la Asociación Pro Derecho de la Mujer, de la que se convirtió en presidenta. De manera de conclusión, el reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres es una manifestación importante de igualdad de género en la sociedad y es fruto de un largo proceso de pequeñas y grandes conquistas, surgida en muchos de los casos por movimientos alternativos de mujeres, por la tenacidad y autodidacticidad de muchas líderes y también de muchas oportunidades y contextos políticos, sociales y económicos favorables para que se le han permitido puentes y impulsión de apoyo para las capacidades de las mujeres. Y es que esta promulgación, así como un ejercicio de Estado necesario acompañado del desarrollo de otros derechos de las mujeres en la sociedad, en la economía y en la familia, así como el reconocimiento de una mayor participación en la vida política del país, de otros grupos poblacionales, también discriminados en búsqueda de nuevas dinámicas de igualdad que se buscan en la sociedad para el ejercicio del voto de la mujer. La actual Constitución se origina en el momento en el cual tanto interna como externamente se venían ejerciendo en el país una serie de presiones orientadas a lograr la virtud de mayores espacios democráticos, tendencias excesivas de la democracia. Al respecto, María Teresa Uribe señala lo que se discutía en el antecela de la constituyente era la necesidad de salirse al paso a las reiteradas crisis legítimas y gubernamentales existentes. De allí surgieron las iniciativas referidas al fortalecimiento de la democracia participativa para oponerla a un modelo declarante de representación. Tal fuerza llegó a cobrar este factor que la pregunta sometida a votaciones ciudadanas para convocar la Asamblea Nacional Constituyente fue formulada por el decreto 997 de 1990 en los siguientes términos: para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una Asamblea Constitucional con representaciones de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integradas con la democracia y popularmente para formular la Constitución Política de Colombia. Por su parte, uno de los órganos que nace de la nueva Carta, precisamente la Corte Constitucional, a quien el constituyente configuró la guardia de la integridad y supremacía de la nación en el artículo 241, no duda en aseverar el fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa, fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente. En la sentencia C-180 de 1994, se advierte que la norma fundamental expresa el concepto de la democracia participativa, no solo en el plano político, sino también en el administrativo, comunitario, económico, social, cultural y demás, lo cual hace evocar los planteamientos del Norbert Bobbio en su obra El futuro de la democracia.
Es importante la conclusión la cual conduce al planteamiento formulado por la autora, pues es una virtud que expuesta resulta claro que las promesas incumplidas de la participación no son atribuibles o al menos no son exactamente imputables a esta forma de acción política y por ende no hay que pensar que la democracia participativa está designada a un rotundo fracaso. Así entonces, cuando María Teresa Uribe se pregunta ¿qué queda después de la participación política? No duden en ofrecer una respuesta que bien vale la pena abordarla como conclusión de este análisis a lo largo de la década. La democracia participativa sufrió su propio proceso de secularización. Dejó de ser épica, mesínica y salvifiante para hoy tenerse desde una perspectiva más saludable ante la incertidumbre y quizás de una forma más realista a la cual se tenía esa percepción en ese entonces. Específicamente se examina el concepto de democracia participativa, sus diversos ámbitos de aplicación, la relación entre la presentación y la participación, la forma en que la Corte Constitucional asume dicho concepto. Para el estudio de los mecanismos de participación previstos, la Ley Estatutaria, la Participación Ciudadana, Ley 134 de 1944, precisando el significado de principales características de cada uno de ellos. Luego se hace brevemente la aplicación de dicha ley en los asuntos ambientales y concluyentes, formales y algunas reflexiones de orden sociopolítico sobre el modo democrático, identificando sus ventajas y sus limitaciones, entendiendo que su exposición no es descendente y gobernante, sino que está atacada a los ciclos de movilización social, que presenta un desarrollo de desigualdad en las localidades de las regiones. La democracia participativa y directa dejó de ser el centro iluminador de la vida política, la clave que abría todas las puertas que se sonaban en todas las facturas, desigualdad e inequidades de la vida social para encontrar su propia esfera de acción, tal vez y más restringida y necesitada de complementarias con otras formas de acción política, como la representativa, por ejemplo, en suma de procesos de secularización y desencadenamiento de la democracia participativa, aunque ha traído desesperanza, frustraciones, desencadenamiento, son saludables y beneficios para el devenir de la vida política colombiana en la medida en que descargan esa forma.